Hello people, welcome to this video. Saludos gente, bienvenidos a este video. My name is José. I am a teacher at Duoc Hussein Melvilla. Y bueno, el motivo por el cual les grabo este video es para que podamos practicar un poco, para que ustedes puedan tener material de práctica en sus casas antes de presentarse a el examen oral número 2 para las secciones 511 del inglés intermedio 1. Así que bienvenidos a todos a los que ingresan a este video. Si no me sigues, bueno, follow me. Bueno, yo estaré subiendo material regularmente en la medida que tenga un tiempo, así que espero que puedan disfrutar este video y comenzamos. Let's start. Bueno, el objetivo de este video es presentar en parte los objetivos esenciales que nosotros vemos en las unidades que estudiamos durante esta parte del semestre para la prueba número 2. En estas unidades ustedes, al terminar sus experiencias educativas, deben ser capaces de, número 1, say the things you have already done or those you have not done yet. Decir cosas que ustedes ya han hecho o aquellas que ustedes aún no han hecho. El objetivo que ustedes deben ser capaces de realizar al finalizar la experiencia educativa de esta parte del semestre, la número 2, es ask and answer about unforgettable experience you had. ¿Okay? Preguntar y responder sobre experiencias inolvidables que tú has tenido. El tercer objetivo es compare members of your family using adjectives and adverbs. Comparar miembros de la familia utilizando adjetivos y adverbios. Número 4 es talk about your town using superlative forms. En este caso deben ser capaces ya, yo creo que todos son capaces ya, ¿cierto?, de usar superlativos para describir y hablar de su pueblo. En el número 5 es hablar sobre su estilo de vida, en este caso de dietas, utilizando palabras como not enough, too much, too many. Y para finalizar, ustedes ya deben ser capaces de express future plans using going to and will. Expresar planes futuros utilizando la forma del going to o del futuro simple, que en este caso es will. ¿Ok? Muy bien, así que vamos a hacer una review general de todos estos objetivos, ver cuáles preguntas podríamos hacer, preguntas tipo test, disclaimer, las preguntas que vamos a ver aquí no salen en la prueba, ¿ok? Yo todavía no las he visto, así que no creen esa falsa experiencia de que las preguntas que están aquí van a salir en el test. No, lo que vamos a ver son preguntas que ustedes podrían responder utilizando las formas que aquí, en base a los objetivos que deben cumplir, van a poder usar. ¿Ok? Bien. Súper bien. En relación al primero tenemos say the things you have already done or those you have not done yet. Para abordar este tipo de objetivo nosotros tenemos que tener en cuenta que este tipo de tiempo utilizado aquí es el presente perfecto. Cuando nosotros tengamos una pregunta en la que aparece el have y un verbo en participio, esto es muy claro que esto va a ser una pregunta en presente perfecto. ¿Ok? Lo mismo pasa es cuando ustedes expresen algo, deben utilizar la siguiente fórmula. Ustedes deben partir con el sujeto. Estos son nombres o preposiciones como are, you, we, they. Y estos van a utilizar el auxiliar o el auxiliary have y un verbo en past participle o en pasado participio. Y cuando utilizamos pronombres como son he, she, it, obviamente vamos a tener que utilizar el auxiliar has, pero siempre tenemos que utilizar en este tipo de tiempo el past participle. ¿Cuáles son los verbos en past participle? Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos lived, tenemos studied y tenemos eaten. ¿Ok? Si ustedes no recuerdan los verbos en pasado participio, les dejo este código QR para que puedan repasarlos y practicarlos con un juego. Ya, los animo, los reto para ver qué tal les va. Y aquí tenemos unas preguntas que podríamos tratar de abordar para explicar esto. Por ejemplo, what have you done today? ¿Qué has hecho tú hoy? Recordar
que el auxiliar have y un verbo en participio en español no sonarían como has tú hecho. En este caso, what have you done today? ¿Qué has hecho tú hoy? Y ustedes podrían decirme, I have finished the report. O I have eaten a chaparrita, ¿cierto? O I have studied for the test. Yo he estudiado para la prueba, ¿cierto? Si yo les preguntara, what have you done yesterday? ¿Qué has hecho ayer? O what have you done last month? Ustedes me podrían decir, I have participated in a football match. Yo he participado en un partido de fútbol, ¿cierto? I have played a football match. Yo he jugado en un partido de fútbol last month o yesterday, ¿cierto? Bien, eso es, por ejemplo, un tip. Aquí tenemos otra pregunta. Si yo les preguntara, por ejemplo, have you bought? Bought es comprar en tiempo pasado. ¿Sí? Have you bought? ¿Has tú comprado something? Algo en AliExpress. ¿Has tú comprado algo en AliExpress? Have you bought something on eBay? Have you bought something on Shein? Have you bought something on Mercado Libre? What was it? ¿Qué fue eso? How much did you pay for it? Si a mí me preguntaran eso, have you bought something on AliExpress? Yo les diría, utilizando la misma estructura, yes, I have bought, perdón, yes, I have bought a motorcycle on AliExpress. Yo he comprado una motocicleta en AliExpress. O podría decir, I have bought some food on, podríamos utilizar las aplicaciones Uber Eats. I have bought some food on Uber, ¿cierto? Uber Eats. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de preguntas. ¿Qué me dirías tú? Anótalos en el chat ahí para ver cuáles son tus respuestas. Bueno, continuamos. Mismo tiempo, presente perfecto, pero distinto objetivo. Ask and answer about unforgettable experience you've had. Hablar y responder sobre experiencias inolvidables que tú has tenido. Chiquillos, la misma estructura para este tipo de preguntas o explicaciones o contar experiencias. Presente perfecto, partimos con un sujeto, utilizamos el auxiliar correspondiente para el tipo de sujeto y un participio en pasado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les dijera tell an unforgettable experience you have had in your life? Dime una experiencia inolvidable que has tenido en tu vida. ¿Qué me dirían ustedes? Yo podría decirle con un ejemplo que tengo aquí. En naranjito, in orange, tengo el sujeto I, el auxiliar, have, el verbo en pasado participio, survive. Yo les podría decir I have survived a car accident. Yo he sobrevivido a un accidente de automóvil. Wow, impressive, ¿no? Yes, Dios existe. Bien, y para expresar más idea, I have survived a car accident. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, yo les podría decir, it happened to me last week. Me pasó la semana pasada. No vamos a entrar en detalle, pero manejen con cuidado si lo hacen. O otra experiencia inolvidable, yo podría decir, I have escaped from a hungry cougar. Yo he escapado de un puma hambriento. ¿Cuándo pasó eso? When did it happen? Oh, well, yo podría decir, it happened to me in Torres del Paine 1 year ago. Bueno, este es solo un ejemplo, ¿cierto? Aún no he escapado de un puma hambriento. Espero nunca tener que hacerlo. Bien, segunda pregunta. Si yo les preguntara, have you ever eaten a bug? How did it happen? Si yo les preguntara, have you ever, ¿has tú alguna vez? Have you ever eaten, comido a bug, un bicho? ¿Has comido tú un bicho alguna vez? How did it happen? ¿Cómo pasó esto? Ustedes podrían decirme de manera positiva o negativa. Manera negativa, no, I have never eaten a bug. No, nunca he comido un bicho. O ustedes podrían decirme, yes, I have eaten a bug. It happened 2 years ago. Pasó 2 años atrás.
When I was backpacking. Cuando yo estaba mochileando. Ahí hay un ejemplo, ¿cierto? O si yo les preguntara, have you ever broken a bone? ¿Te has tú alguna vez roto un hueso? Si fuera negativo, no, I have never broken a bone. No, nunca me he roto un hueso. O podrían decirme, yes, I have broken a bone. It was my arm. Fue mi brazo. Bien. Y siguiente, bueno, have you ever accidentally broken something in Duoc? ¿Has tú alguna vez roto algo accidentalmente en Duoc? ¿Les ha pasado? De momento a mí no. Espero nunca hacerlo. ¿Cierto? Pero una vez vi a un estudiante y rompió una mesa y él podría decir, I have broken a table. Yo he roto una mesa. Así que, bueno, aquí tenemos unos ejemplos para el ítem número 2. Avancemos. Tenemos aquí el siguiente objetivo que es compare members of your family using adjectives and adverbs. Comparar miembros de tu familia utilizando adjetivos o adverbios. Y aquí, antes de avanzar, tenemos que saber la estructura principal. ¿Cómo describirías miembros de tu familia? Para eso debemos recordar que debemos partir con el sujeto número 1, que va a ser comparado con un sujeto número 2, que va a ir al final de la oración. Pero en medio de esto hay una estructura. Sujeto número 1, el verbo be, un adjetivo comparativo, que no es lo mismo que un adjetivo normal, la palabra than, que eso significa el que, esa es la palabra clave en el comparativo, y obviamente el sujeto al final. Y aquí tenemos una lista de adjetivos normales que son big, small, long, short, tall, happy, sad, fat, slow and fat. Pero no todos se usan de la misma manera y no todos se convierten en un adjetivo comparativo de una misma manera. Aquí tenemos reglas. Cuando utilizamos un adjetivo de una sola sílaba, generalmente nosotros agregamos un sufijo a esa palabra, es decir, la extendemos, agregando la terminación ER. Por ejemplo, tenemos old, viejo, safe, seguro, big, grande. Para transformar palabras de una sílaba, de un adjetivo normal, a un adjetivo comparativo, para poder utilizar oraciones comparativas, en vez de decir old, vamos a decir older. En vez de decir safe, seguro, vamos a decir safer, más seguro. Recordar, la terminación ER significa más algo que. Older, más viejo que. Safer, más seguro que. Bigger, más grande que. ¿Ok? Cuando los adjetivos terminen en una letra Y, como en el caso de noisy, dirty, nosotros debemos anular la Y y cambiarla por una I latina y agregar la terminación ER, que transforma nuestro adjetivo normal en uno comparativo. Noisy es ruidoso, noisier es más ruidoso. Para cambiar adjetivos normales a comparativos, si estos tienen dos o más sílabas, boring, beautiful, ¿cierto? Bien, aquí nosotros, antes del adjetivo, debemos anteponer la palabra more, pero en estos casos nunca vamos a agregar el sufijo ER. Vean, tenemos boring y vamos a decir more boring, pero nunca vamos a decir more boringer, eso no existe. O decir more beautifuler. No, eso está totalmente incorrecto, ¿ya? Así que usted no lo haga, eso es caca. Bien, entonces, en casos finales, cuando tengamos otros tipos de adjetivos, y estos son irregulares, estos debemos aprenderlos de memoria. ¿Y cómo? Bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos good. Tenemos... perdón. No había dicho... Sí lo expresé. Sí. More beautiful, more boring. Bien, volvemos aquí. Perdón, me traspapelé. Ahora, cuando queramos hablar de adjetivos que son irregulares, ¿qué son los irregulares? Es decir, que de su forma base, el adjetivo comparativo va a ser algo totalmente distinto a la forma base. Tenemos good. Eso es bueno. Cuando queremos hablar de que algo es mucho mejor o más mejor, dijo el guazo, nosotros decimos que eso es better. No decimos more good. Eso no existe en inglés. Lo mismo con bad. Nosotros no vamos a decir more bad. ¿Ya? Eso suena cavernícola. Nosotros debemos decir worse. Y eso significa que es algo más malo.
Cuando hablamos de far, lejos, debemos decir farther, más lejos. Y aquí tenemos unos ejemplos. ¿Ven? Siguiendo la misma estructura con los mismos colores. Sujeto número 1, my mother. Verbo be, is, adjetivo, smaller. La palabra comparativa, than, y my father. My mother is smaller than my father. Comparo aquí a mi madre, que es más baja o más pequeña que mi padre. ¿Ok? My mother is smaller than my father. ¿Cierto? Cuando yo lo digo pequeña de pequeñez, de chiquitita, ¿cierto? Si fuera más bajita, nosotros podríamos decir my mother is shorter than my father. Y ahí hablamos de estatura completamente, ¿cierto? Bien, también tenemos my sister is smarter than my cousins. Mi hermana es más inteligente que mis primos. Yo puedo hacer una comparación de una persona con un grupo de personas también. Ok, vamos a pasar al siguiente punto. Ustedes sigan practicando. ¿Cómo sería una oración comparativa describiendo a tu familia? Anótalas en el chat. Continuamos. Objetivo número 4. Talk about your town using superlatives. Hablar sobre tu pueblo. Talk about your hometowns, tu lugar natal, tu lugar donde vives. Talk about your city. Siempre y cuando utilices superlativos, puedes hablar de tu town, pueblo, village, de tu villa, ¿cierto? Inca Village, Logroño Village, ¿cierto? La Villa Logroño, la Villa Inca, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo utilizamos o cómo expresamos oraciones superlativas? Debemos tener en cuenta la estructura. Comenzamos con un sujeto 1, el verbo be, y un adjetivo superlativo, y finalizamos con otro sujeto. Bien. Debemos tener en cuenta que debemos transformar un adjetivo normal en un adjetivo superlativo. ¿Y cómo hacemos eso? Con unas reglas muy similares al comparativo. Cuando tenemos una sílaba en un adjetivo y queremos transformarla y utilizarla en una forma superlativa, y quiero un superlativo, una oración donde nosotros expresamos que una cosa sobresale sobre todas las demás. Una es el más mejor, uno es el más grande entre todos. Y aquí vamos a ver cómo. Cuando tengamos una sola sílaba, como por ejemplo old, safe y big, nosotros debemos a ese adjetivo anteponer la palabra de, que eso es el, la, los o las, ¿ok? En este caso tenemos the old, pero ahí debemos completarlos con un sufijo que es la terminación est. Y eso es el más de lo más. Es el est al final de la palabrita de una sílaba, significa lo más de lo más. The oldest, el más viejo. Safe, the safest, el más seguro. Cuando tengamos palabras que terminan en una Y, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos la Y o no? Sí, también aquí eliminamos la Y, volvemos a anteponer la palabra THE y se pronuncia de, y agregamos la terminación EST. Noisy, ruidoso, the noisiest, el más ruidoso. Cuando tengamos adjetivos con dos o más sílabas, boring, beautiful. Bien, nosotros nos vamos a olvidar de poner la terminación EST, pero debemos agregar la palabra most, ¿cierto? Tenemos boring, dos sílabas. Para indicar que algo es lo más aburrido, nosotros debemos decir the most boring. Hay un juego antiguo que se llama el Need for Speed, el más buscado. De ahí viene, es un superlativo que tú debes convertirte en el jugador más buscado de todos. ¿Y cómo se llama el juego? The Most Wanted. ¿Bien? También cuando tenemos adjetivos irregulares y queremos utilizarlos en oraciones superlativas, los irregulares debemos aprenderlos by heart, ¿cierto? De corazón, de memoria. ¿Ok? Cuando queremos indicar que algo es lo mejor de lo mejor, ¿cierto? Messi is the best soccer player, Cristiano Ronaldo is the best soccer player. Bueno, eso ya es opinión personal. Ustedes deben utilizar el superlativo the best, ¿cierto? Como los premios de fútbol que se llaman the best, el mejor o los mejores. Cuando queremos expresar que algo es lo más malo, en vez de decir the most bad, van a decir the worst, el peor, ¿ok? Yo como fan de la Universidad de Chile ahí, bueno, acepto las pifias. Yo diría, Universidad de Chile is the best team in Chile, ¿cierto? Ustedes podrían decir, si son del Colo o de la Cato,
Universidad de Chile is the worst team in Chile. Colo Colo is the best. Colo Colo es Chile, ¿cierto? Típico colocolino. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos para describir su pueblo. En mi caso, I am from Pomaire. Yo diría Pomaire is the most boring town. Pomaire es el pueblo más aburrido. O como Pomaire está dentro de Melipilla, yo podría decir inventando tal vez, Melipilla is the smallest city in Chile. Melipilla es la ciudad más pequeña en Chile. Y así es como nosotros creamos oraciones. Crea tú una oración, compártela en el chat. ¡Ánimo! Vamos a ver qué tanto puedes aprender. Siguiente ítem. Este ítem se divide en 3 por el tipo de palabras que utilizamos. Tú debes hablar sobre tu dieta, tu estilo saludable o tu alimentación utilizando las palabras not enough, too much, too many. Ok, aquí tenemos. Cuando las utilizamos para expresar básicamente cantidades. Cuando son demasiada cantidad o insuficiente o a veces insuficientes cantidades. ¿Cierto? Esto lo utilizamos para cuantificar los adjetivos, los adverbios y también los sustantivos. En inglés, estas palabras son too, ¿ya? Too much, too many y enough. Bien, aquí partimos con el primero, utilizando enough. Eso significa suficiente cuando algo está en su monto o en su cantidad correcta. Y aquí, si yo les hablara de mi dieta, les diría I have enough Coca-Cola for a day. Ya he tenido o ya he consumido, ¿cierto? Suficiente Coca-Cola por un día. Chiquillos, Coca-Cola no, Coca-Cola no, water, agua. Así que, o hablar de otra cosa que ya he tenido suficiente cuando duermes toda la noche y tienes que ir a trabajar, uno tiene que armarse de valor y decir, well, I had enough sleep for a night. Ya he tenido suficiente sueño o ya he dormido suficiente para una noche. I have to work. Debo trabajar. ¿Qué me hablarían ustedes de su dieta? Yo podría decir también I have enough chaparritas for today. Ya he comido suficientes chaparritas por este día. ¿Cierto? La señora Nona ahí, Darling, ganando mucho dinero. Bien, vamos a ver el siguiente. Cuando hablamos de not enough, expresamos ideas de que algo no es suficiente. ¿Y cómo es así? Bueno, lo podemos utilizar para expresar, por ejemplo, de forma negativa de que yo no he tenido suficiente tiempo. ¿Les ha pasado que ustedes salen de un break de 5 minutos, deben ir inmediato a una clase y tienen que comer algo y no pueden? Bueno, los profes nos pasa lo mismo. Y yo podría decir, I had enough time to eat. Yo no he tenido suficiente time to eat, suficiente tiempo para comer. O yo podría decir en un día caluroso, my head hurt, mi cabeza duele. Yo podría decir, I didn't drink enough water today. Yo no he bebido suficiente agua hoy. Y así es como podemos expresar formas de nuestra alimentación, de nuestra dieta con palabras como estas. Y a continuación tenemos too, too much y too many. Nosotros utilizamos too solito siempre y cuando vaya junto a un adjetivo. Por ejemplo, en este caso, this cake is too sweet. Este pastel está muy dulce. Entonces el too solito lo utilizamos para indicar que algo es muy de algo, ¿cierto? Pero cuando tenemos too much, lo utilizamos para indicar que algo es mucho, pero de una cantidad no contable, ¿cierto? Yo podría decir, I consume too much sugar in my diet. Yo consumo mucha azúcar en mi dieta. El azúcar no se puede contar, yo no puedo decir yo como un azúcar, 2 azúcares. Tal vez yo podría decir yo como una cucharada de azúcar, pero eso ya es una medida. Pero utilizamos el too many cuando tengamos sustantivos contables. Y en este caso, los dulces, un dulce sí lo puedo contar. Un candy, 2 candies, 3 candies, ¿cierto? Y se me desaparecen los dedos. Ahí está. ¿Cierto? Y yo puedo decir, I eat too many candies today. Yo he comido muchos dulces hoy. I had too many chaparritas today. Yo he comido muchas chaparritas hoy. Bien. Ahí tenemos las diferencias de cuándo, cómo usarlo, ¿cierto? Bien. Avancemos al siguiente punto. En último lugar tenemos expresar planes futuros utilizando going to y will.
Going to y will, ambos nos sirven, por ejemplo, para hablar de tiempos futuros. Ambos los utilizamos para hablar de predicciones, pero aquí vienen diferencias. Utilizamos going to para hablar de eventos de los cuales tenemos certezas, mientras que utilizamos el futuro perfecto, will, para hablar de eventos futuros de los cuales no tenemos certeza. Podemos pensar, opinar sobre el futuro, pero nos faltan como datos más concretos. Bien, aquí vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué pregunta les podría hacer en algún caso? No en la prueba, pero en la vida cotidiana, para trabajar este tipo de contextos, de objetivos, serían: What are you going to do after? ¿Qué vas a hacer después? Yo les preguntaría: What are you going to do after you finish your career? ¿Qué vas a hacer después de que tú termines tu carrera? Recuerden, el going to, esa sola partícula del inglés, significa que alguien va a hacer algo. Bien, yo podría responder: I am going to look for a job, ¿cierto? Si ustedes van a terminar su carrera, ¿qué van a hacer con certeza? Que van a buscar un trabajo. Y aquellos que tuvieron un pasar muy relevante en sus estudios, que se esforzaron mucho y tienen mucha seguridad de sus capacidades, si yo les preguntaría: What are you going to do after you finish your career? Me podrían decir: I am going to work for a big company. Yo voy a trabajar por una gran compañía, ¿cierto? Si son de informática, ustedes me podrían decir: I am going to work for Microsoft. Voy a trabajar para Microsoft, ¿cierto? As a coder, como un programador. O si fueran de marketing, podrían trabajar para Amazon. I am going to work for Amazon. Right, ¿cierto? Ese podría ser un plan futuro que ustedes tienen como objetivo y puede ser muy real. Ahora, cuando ustedes pueden hablar de planes futuros, de los cuales hay muchas variables que nos podemos controlar, me pueden responder lo siguiente. Si yo les pregunto: Do you have any plans for your future? ¿Tienes algún plan o algunos planes para tu futuro? Ustedes me podrían decir, o yo tal vez les diría: I will buy a house for my family and me. ¿Ya? Cuando nosotros tengamos la partícula will y el verbo al lado, nosotros no vamos a decir yo voy a comprar una casa, porque estamos diciendo going to. Lo que debemos decir es: yo compraré una casa para mi familia y yo. ¿Ok? Pero eso no es del todo, no hay mucha certeza en eso, porque si miramos el contexto en el mundo, hoy en día es muy difícil comprar una casa. La economía sube, la UEF sube. Estalla la guerra, quién sabe, 2025, mark my words, 2025, guerra en Irán, tercera guerra mundial, no hay casa para mí, no hay casa para mi familia, no hay nada, ¿cierto? Vivimos debajo de roquitas. Entonces, yo podría decir de una manera incierta como predicción: I will buy a house for my family and me. Bien. Otra posibilidad es que, dependiendo las circunstancias, yo podría decir: I will study a post-degree. Yo estudiaré un posgrado. No estoy del todo seguro. Es solo una idea, pero no es algo concreto que yo voy a hacer. Si yo quisiera estudiar un posgrado, que estoy seguro, yo diría: I am going to study a post-degree. Yo voy a estudiar un posgrado. ¿Notan la diferencia? I will study a post-degree, algo que no estamos seguros. I am going to study a post-degree, algo de lo que sí estoy seguro, ¿cierto? Y aquí tenemos, a grosso modo, todo lo que hemos visto, o lo que podríamos ver en un oral test de manera práctica con todos los objetivos. Así que, chicos, chicas, boys and girls, espero esta cápsula les sirva de mucho. Estudien, recuerden, sean resilientes, no importa si les ha ido mal en la evaluación anterior o tienen miedo de que les vaya mal, que nos vaya bien, ¿cierto? No se estresen por eso, ¿bien? Estudien, repasen y prepárense, ¿cierto? No se desesperen, ¿ya? Y no se estresen, ¿bien? Lo importante es que confíen en sus capacidades. El inglés netamente es motivación y actitud, ¿cierto? 1% como realidad, 99% fe. Bueno, más o menos así. Confíen mucho en lo que ustedes pueden hacer, ¿ya? A mí no me importa si ustedes hablan
un English así a lo Alexis Sánchez, I am going to look for a job. Lo importante es que puedan expresar el inglés, que sientan la confianza, ¿bien? No importa si hablan como Sofía Vergara, I am going to work for a big company, ¿cierto? Lo importante, de nuevo, es que sientan la confianza para expresar una idea en inglés. Así que mucho ánimo, nos estamos viendo por ahí, suscríbanse si no lo han hecho, compartan este video con sus compañeros, con las demás secciones. Así hacemos más grande esta comunidad de Chill English Teacher. Nos vemos, que les vaya muy, muy bien a todas y a todos. Love you, people. Goodbye.